buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas y los amigos y amigas que tienen la gentileza de conectarse en mi programa Cultivando Vidas para Cristo a través de Mensaje para Salvación. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Siempre agradezco a Dios en primer lugar por permitirme presentarles otro mensaje de la palabra divina. Oremos. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque de nuevo me permites presentarte otro mensaje, sobre todo en esta ocasión que sigo enseñando sobre la carta muy especial del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Gracias por esa oportunidad que me das. Que todos los hermanos y hermanas, como los amigos y amigas, puedan sacar mucho provecho, que nos ayude a todos a crecer en gracia y en conocimiento tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy voy a continuar con la parte tercera y última parte de este tema que hemos estado estudiando acerca de viendo lo prioritario para la salvación, basado en Filipenses 3, versos 10 al 16, y que les recuerdo que el texto base es: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Luego este es el versículo 13. Voy a hacer un resumen de todo lo que he presentado en las dos lecciones anteriores acerca de, para poder entonarnos en lo que voy a presentar en esta tercera y última clase de esta sección, por supuesto. He venido hablando de que el apóstol Pablo se centró en una sola persona, y el que él se centró en una sola persona fue en el conocimiento de Cristo en esta vida. Luego también nos ha presentado el apóstol Pablo el conocimiento de Cristo en la otra vida. Luego presenté que se centró en un galardón, porque claro, eso es lo que el cristiano debe de buscar, el galardón eterno, por supuesto. Y hemos visto aspectos que conciernen a nuestra vida aquí mientras estamos en este cuerpo, o sea, aquí en la tierra. Hemos visto que en cuanto al presente se necesita humildad. Luego hemos presentado que en cuanto al pasado se necesita perdón. Y ustedes recuerdan que hemos visto en esta parte que necesariamente tenemos que despojarnos de todo aquello que nos afectaba en relación a nuestra vida pecaminosa, y que nos tenemos que estar viviendo del recuerdo del pecado, porque eso no es nada constructivo para nosotros, no es nada espiritual. Recuerden que hemos aprendido que el Señor, cuando nos perdona, Él entierra los pecados, Él los echa pues a lo más profundo del mar. Es una figura para entender que el Señor no nos está diciendo que tenemos que vivir de ese pasado muy pecaminoso. Entonces, hemos visto también dos lecciones muy importantes en relación que en cuanto al futuro, y esa es la parte que todavía estamos estudiando. En cuanto al futuro, se necesita progreso.
Y las dos lecciones últimas que veíamos es que, en primer lugar, el Señor tomó la iniciativa al asir al apóstol Pablo, o sea, al agarrarlo, pues. Jesús no aprehendió a Pablo, como quien dice, no lo regañó, y respetando su libre albedrío. Nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento para que Cristo pueda trabajar en nuestras vidas. Por el contrario, fue Él quien dio el primer paso. El Señor también toma la iniciativa al asirnos a nosotros, hermanos. No fue que nosotros le amamos primero para hacer que Él nos diera su amor a cambio. Nosotros, dice, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Lo presenta en la primera carta del apóstol Juan 4:19. La segunda lección que hemos estado estudiando de esta parte que corresponde en cuanto al futuro, se necesita progreso. Esta segunda lección es que Dios tenía un plan para la vida de Pablo y el apóstol Pablo pues deseaba cumplirlo. Dios también tiene un plan para nuestras vidas, mis hermanos y hermanas. Y una parte de su plan es general. Cristo nos ha asido para salvarnos y que esta es la parte más importante del plan de Dios. Ustedes tienen que ver pues que lo que vemos que Él no se quedó con el ejemplo del apóstol Pablo y ahí nada más llega el haberlo asido, sino que eso es traspasado también a cada uno de nosotros. Decía también que la otra parte de su plan es individual. Y así pues hemos venido tratando todos estos aspectos. Y hemos dicho que el pasaje mezcla los dones milagrosos del siglo I con los dones naturales, pero una vez más se puede dar una aplicación general. Es decir, pues que lo último que expresaba en el lunes recién pasado, que todo cristiano debe decidir cuál es su ministerio especial y debe hacer todo lo que puede para cumplirlo. Al igual que el apóstol Pablo, debemos hacer que el propósito de Dios para nuestra vida sea nuestra razón de ser. Bueno, habiendo hecho este resumen, prosigo con lo que corresponde en cuanto al futuro que se necesita progreso. Volviendo al análisis de la meta del apóstol Pablo, hay que hacer notar que ella incluye un aspecto de este mundo, ser sobre la tierra lo que Dios deseaba que él fuera, pero también incluía el otro mundo. El apóstol siguió diciendo en Filipenses 3, verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra prosigo proviene de la misma palabra griega del versículo 12, o sea, la palabra dioko, que decía anteriormente y que se escribe con K. La palabra que se traduce por meta es una forma de skopos y es la forma sustantiva de una palabra que significa ver u observar, o sea, la palabra griega escopeo, o sea, con S al principio, con K, escopeo. Esta es la palabra que usamos en telescopio, que el significado de telescopio es ver lejos, y también
la palabra que usamos en microscopio, que significa ver pequeño. Escopos se refiere a una marca sobre la cual fijamos el ojo. Una vez más, las imágenes que se usan corresponden a las de un corredor que fija su mirada en la línea de llegada. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No obstante, alcanzar la línea de llegada no era un fin en sí mismo. Había un premio que ganar, por supuesto. Y el apóstol Pablo dijo que él proseguía hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hoy el premio podría ser una medalla, pero para el atleta de aquellos tiempos, de los tiempos del apóstol Pablo, el premio era por lo general una corona de hojas de laurel que se marchitaba rápidamente. Y el apóstol Pablo tenía su mirada puesta en un premio que jamás se desvanecería. Noten lo que leemos en 1 Corintios, versos 24 y 25 del capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego vayamos a 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También en 1 Pedro, verso 4 del capítulo 1, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces podemos ver pues que él se refería al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios nos llama por el Evangelio. Por ejemplo, si vamos a 2 Tesalonicenses 2:14, ahí nos dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y luego pues nos invita a vivir en el cielo con Él. Vamos a consultar Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted y yo
necesitamos pues poner la mira en la meta celestial. Cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses, él habló de cuando ellos se hicieron cristianos. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. Luego, unos versículos más adelante, añadió, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versos 1 y 2. Bueno, con esto no podemos decir que llego a la parte conclusiva de esta sección en cuanto al futuro, que se necesita progreso. ¿Ve? Pero ahora entremos a otra sección muy importante. Hemos visto que se centró en una sola persona. Segundo, que se centró en un galardón. Y tercero, se centró en las personas. Esto es lo que vamos a ver a partir de este momento. Cuando hablo de que se centró en las personas, vamos a tomar en cuenta tres aspectos: su sincero interés, la tierna corrección que hizo y un mandamiento general. Veamos pues el sincero interés. El apóstol Pablo había estado hablando acerca de él mismo y aquello en lo cual se centraba. En los versículos 4 al 14 hallamos el pronombre singular yo, mí y yo mismo. Así lo usa una y otra vez. Por lo menos se halla por 11 veces. Hay una versión, la nueva versión americana, aparece hasta 12 veces, siendo suplido por los traductores el duodécimo pronombre singular yo. En la Reina Valera, muchos de los pronombres yo están implícitos en los verbos, y esto es una realidad. O sea, lo implícito también gramaticalmente se llama que está tácito. ¿Qué es eso? Por ejemplo, vamos caminando hacia un centro comercial. ¿Quiénes vamos caminando? Nosotros. El nosotros está tácito, pero es sobreentendido. ¿Ve? Va haciendo tal cosa. ¿Quién lo va haciendo? Él o ella. Está tácito. Entonces, por eso podemos decir pues que esto no significaba pues que el apóstol se hubiera olvidado de sus lectores. En el versículo 15 pasó repentinamente del singular al plural. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aquello pues en lo cual el apóstol Pablo se centra, los filipenses también debían centrarse. Y esta es la realidad que aquí se nos presenta. Es decir, él les está diciendo, yo me centro en esto, yo estoy definido en lo que tengo que hacer, yo estoy definido en lo que tengo que realizar, prosigo a la meta, decía. Pero, ¿por qué está diciendo eso? Lo está diciendo porque eso es lo que ellos tenían que también proceder. O sea,
centrarse en algo. Y evidentemente que tenían que centrarse en seguir a nuestro Señor Jesucristo. El uso de la palabra perfecto para describir al apóstol Pablo y a otros puede ser sorprendente, porque en el versículo 12 dijo, no que ya sea perfecto. Esta aparente contradicción, note bien, es una aparente contradicción, pero no la es, por supuesto. Esta aparente contradicción tiene una sencilla explicación. La palabra puede tener diferentes significados dependiendo cómo se use. En el versículo 12, perfecto significa lo que por lo general pensamos cuando la palabra se usa sin defecto, aplicándola ahí en este versículo 12. En el versículo 14 se refiere a una perfección relativa que se puede alcanzar en esta vida. La palabra maduro expresa la idea. Por ejemplo, miren lo que tenemos en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vamos a Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la versión revisada se lee perfecto en el versículo 12 y maduro en el versículo 15. Puede haber un juego de palabras hecho a propósito de parte del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Si usted es maduro, sabe que no es perfecto. Si cree que es perfecto, entonces no es maduro. Es de la realidad. ¿Ve? O sea, cuando se pone en práctica la jactancia, pues, o cuando se pone en práctica la virtud de el humillarse, como lo hemos visto en las clases pasadas de este estudio que estoy presentando. Voy a hacer la primera pausa ahorita para ponernos en oración. Como siempre, esperando que ustedes hayan enviado sus peticiones y yo con todo gusto las puedo tomar muy en cuenta. Pongámonos en oración pues hacia nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te damos las gracias porque acudimos a ti a través de nuestra oración de esta noche. Gracias, Señor, porque a través de este programa podemos orar por la hermandad, podemos orar por nuestras necesidades. La hermana Vanessa pide la oración, ya que el miércoles será intervenida quirúrgicamente. También el hermano Matías Ruiz por su recuperación, por una cirugía que le hicieron. También oración por Daniel y Laura, padres del niño Matías. A la hermana Alicia Ramírez, que está padeciendo de una enfermedad pulmonar. Oramos también por nuestro hermano Juan de la Cruz Fuentes Escoto, que padece de una seria enfermedad renal.
Y también ponemos en tus manos a la hermana Dalia Fuentes, que sea fortalecida en el cuidado de su esposo. También oramos por la hermana Carolina Inglés y familia, ya que todos están atravesando la enfermedad del COVID. Pedimos-te pues sanidad para ellos. La niña Lexi de Mission, Texas, que padece de un cáncer y que está en tratamiento. Sabemos que ha ido mejorando y deseamos, Señor, que le sigas mejorando a esta niña. También oramos por el amigo Franklin Angulo, diabético, que está en situación bastante difícil. Por la hermana Carol Hale, que está también atravesando un tratamiento de cáncer, pero también hemos tenido noticias de que ha mejorado notablemente y que desaparezca así como hemos sabido. Oramos también por la hermana Guadalupe Cortés y su hija Abigail por fortaleza espiritual. Y oramos también por nuestro nieto Mario Alexander Rosas Castellanos, porque tendrá una consulta este 10 de junio en relación a su pie equinovaro. También oramos, Padre Celestial, por la violencia que ya lleva varias semanas en Colombia. Señor, apiádate y tú ayuda a que se calme esta situación en ese lugar. Cuida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. También oramos por los ministerios virtuales de la Iglesia de Cristo, que hay una diversidad de estos ministerios. Sobre todo, oramos para los que hacemos uso de estos medios de difusión de tu palabra, respetemos la sana doctrina, que prediquemos tu palabra tal como está plasmada en el Nuevo Testamento. Oramos por la pandemia a nivel mundial, porque este COVID, Señor, salga de este planeta. Tú tienes el poder para hacerlo. También oramos por el ministerio de mensaje para salvación y por todos los hermanos que participan, así como tu servidor, que nos ayudes pues a mantenernos sanos para siempre poder presentar este mensaje. Oramos también por la familia Rosas Castellanos, que Dios los siga bendiciendo, y por protección y por asistencia en ese viaje que harán para el tratamiento de su niño. Padre Celestial, gracias infinitas damos porque hemos podido llegar ante ti a través de nuestra oración de esta noche. Nuestra fe, nuestra confianza es que tú oyes nuestras peticiones, porque lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, prosigo con esta parte que corresponde. Estoy hablando de que el apóstol Pablo, en este tercer punto fuerte que estoy tratando, se centró en las personas, y hemos visto el sincero interés, pero ahora veamos la tierna corrección, como les anuncié. El apóstol Pablo esperaba que los cristianos maduros estuvieran de acuerdo con lo que había estado escribiendo, pero sabía que muchos no habían alcanzado ese estado de desarrollo espiritual. Miren lo que dice en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Claro,
aquí esta exhortación fue dirigida a los hermanos en Corinto, porque se habían desviado en el aspecto doctrinal, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Pero la advertencia es aplicable para tanto los hermanos de Filipos como para todos los cristianos a nivel del mundo. Entonces, una característica de la inmadurez espiritual es una comprensión insuficiente de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se dirigió a los poco ilustrados en la última parte del versículo 15. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hay quienes creen que el apóstol Pablo estaba usando ironía o sarcasmo. Usted sabe de que entre las figuras de lenguaje múltiples que hay, existe la figura de lenguaje llamada ironía y también la figura de lenguaje llamada sarcasmo. Entonces, en este pasaje creen que él estaba usando ironía o sarcasmo, que se estaba dirigiendo a los que eran de mente estrecha y que no estaban de acuerdo con él, y que estaba diciendo con sarcasmo, si no están de acuerdo conmigo, estoy seguro de que Dios les enviará una revelación para confirmarles sus ideas preconcebidas. De vez en cuando los mensajes de Dios usaron la ironía o el sarcasmo para dejar clara una idea, una enseñanza. El apóstol Pablo en otras secciones de sus cartas lo usa bien definidamente. Por ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento lo tenemos en 1 Reyes capítulo 18, verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Esta es un clásico ejemplo de la ironía o del sarcasmo, porque sabemos que Dios no procede así de esta manera. Era un mensaje que se le estaba dando a ellos. Pero no hay razón para creer que el apóstol Pablo estaba usando este enfoque aquí, o sea, en relación en cuanto a la ironía o el sarcasmo. Él no dijo cómo esperaba que Dios hiciera su revelación a cada uno de ellos. El apóstol Pablo puede haber estado pensando en el hecho de que en el día del juicio la verdad sobre este y otros temas se revelaría al final a ellos. En vista de que el libro de Filipenses fue escrito durante la era de los milagros, es una revelación personal milagrosa la que puede haberse dado a entender. Lo más probable es que el apóstol sencillamente estaba pensando en enseñanzas adicionales por medio de otros maestros inspirados por Dios. De todos modos, él estaba seguro de que la revelación adicional que éstos recibieran no contradiría lo que ya él les había enseñado a los hermanos filipenses. El modo pues como el apóstol Pablo trató posibles disidentes o con posibles disidentes es instructivo. A veces el apóstol Pablo sí afirmó su autoridad apostólica. Por ejemplo, si consultamos 1 Corintios 14, 37 y 38, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo
son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. También vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pero él aparentemente no consideró que tal enfoque fuera apropiado en esta ocasión. En lugar de ello, fue tierno con ellos, expresando la confianza de que con el tiempo ellos tendrían mayor conocimiento. Por eso es que en esta parte que he tratado ahorita se ve pues esa tierna corrección. Tercero, un mandamiento general de cuando él se centró en las personas. El apóstol Pablo concluyó la sección con esta exhortación: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Verso 16. En la versión nueva americana se lee: sigamos viviendo por el mismo estándar que hemos alcanzado. El autor considera que el sustento de los manuscritos para esta traducción es mayor que para la versión de del Rey Santiago, parecida a la versión de la Reina Valera, pero también considera que ello no cambia el significado del versículo. La palabra regla se encuentra en bastardías en la nueva versión americana para indicar pues que fue añadida por los traductores. Esto fue lo que el apóstol Pablo dijo literalmente: sigamos viviendo por la misma cosa. En la versión del Rey Santiago dice la misma regla. Seguir viviendo es traducción de una forma de la palabra griega estoicheo. Repito, la palabra griega estoicheo, que significa fila o línea. Significa andar en línea con. Repito, significa andar en línea con. Entonces, la instrucción del apóstol puede tener aplicación general. Para estar unidos espiritualmente hablando, debemos tener una autoridad común. ¿Cuál es esa autoridad común? La palabra de Dios. Y yo le agrego todavía más: la sana doctrina. Amén. En el contexto, no obstante, las palabras del apóstol Pablo se aplicaban especialmente a los que pudieran estar en desacuerdo con él. Para que la sana enseñanza les ilustrara, ellos necesitaban cierta actitud mental. Para que estuvieran preparados para recibir luz adicional, o sea, enseñanza, necesitaban andar en la luz que ya tenían, a la cual ya habían llegado. Aquel que rehúsa hacer lo que sabe que debe hacer, mire lo que dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tiene el estado de ánimo, pues, que se necesita para conocer más. En la versión viviente, o sea, la Living Bible, se lee esta paráfrasis de Filipenses 3:15 al 16. Yo creo que Dios se los pondrá muy claro si obedecen plenamente la verdad que tienen. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá
si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. Se puede expresar también de la siguiente manera: un sincero deseo de saber y hacer la voluntad de Dios, sin ningún otro deseo ni preferencia, excepto el de hacer la voluntad de Dios, lleva a la plenitud de la verdad divina. Entro a la parte conclusiva de este estudio, de todo lo que les he venido presentando. Ahora ya puedo decir en estos 3 mensajes, parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Qué podemos decir en esta parte conclusiva? En esta lección hemos tocado muchas verdades, pero espero que usted no olvide el tema del apóstol Pablo para su vida, que se recoge en Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, para personalizar esto, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, puede decir que las palabras del apóstol Pablo son, note estas conclusiones que le presento, son un consuelo para mí, si yo no soy todo lo que debería ser en cuanto a lo espiritual. Me ayudan. Si yo espiritualmente no me estoy comportando, son un consuelo para mí, porque me anima a hacer lo mejor, a corregir mi vida. La segunda situación son una corrección también para mí. Si creo que he avanzado todo lo que puedo o todo lo que necesito en la vida cristiana. Tercero, son un desafío para mí. Es un desafío, hermanos, en el sentido de afinar el enfoque de mi vida, centrarme en la persona de Cristo, el premio que está al final del camino, y por supuesto en los que me encuentre en mi camino, tanto los maduros como los inmaduros. Termino pues diciendo esto, hermanos: muchos asuntos de la vida son importantes, pero ninguno es tan importante como seguir a Jesús. Yo le digo esto: siempre oremos a Dios, pidiéndole que nos ayude a centrarnos como se centró el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros, hermanos, somos presas de situaciones que no podemos cambiar en esta vida. ¿Cuál sería una presa de esas situaciones? Vivir alimentando a aquellos que ya murieron, seres queridos, por supuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos puede inhabilitar a vivir vidas útiles, vidas que realmente sean fructíferas en Cristo Jesús. Puedo decirles de cierta manera, pues, que muchas veces cuando vivimos llorando a los muertos, descuidamos a los vivos. Y nosotros tenemos que cuidar aquí en esta tierra nuestra vida en Cristo Jesús para poder llegar al cielo. Dejemos que los muertos descansen. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios nos bendiga a todos, y recuerden, yo necesito de ustedes sus oraciones. Espero que en su expresión de oraciones personales lo hagan, porque ese es mi deseo, que sí siempre les suplico. Dios bendiga a cada uno de ustedes.